Bueno, vamos a ver este apartado, ángulo límite, reflexión total. Recordad que cuando un rayo de luz pasaba de un medio a otro, si en el segundo medio se propagaba con mayor velocidad, el rayo refractado se alejaba de la normal, es decir, el ángulo se abría. Esto pasa aquí, tengo agua, tengo aire, y el ángulo de incidencia, que es este de aquí abajo, pues es más pequeño que el ángulo de refracción, que es este de aquí arriba, que en este dibujo en vez de llamarlos I y R, pues le llaman Z1 y Z2, ¿vale? Cuando yo vaya abriendo el ángulo Z1, es decir, cuando vaya abriendo el ángulo de incidencia, llegará un momento en el que el rayo refractado formará un ángulo de 90 grados. Ese es el ángulo crítico. Para ángulos de incidencia mayores que el ángulo crítico, el ángulo para el que se produce la refracción a 90 grados, pues si el ángulo de incidencia es mayor que ese ángulo crítico, pues vamos a tener una reflexión total. Es decir, nada del rayo va a salir fuera del medio, en este caso, del medio en el que la luz se propaga más lentamente. Bien, ese ángulo que hemos llamado crítico también se llama ángulo límite, de hecho nosotros es como hemos titulado el apartado, ¿no? Sería, pues, el ángulo límite, el ángulo crítico es aquel para el que el ángulo refractado, el ángulo de refracción es de 90 grados. Para ángulos de incidencia mayores a ese ángulo límite, la luz no pasa al otro medio, no se produce la refracción y toda la luz se refleja en la superficie. Es el fenómeno de reflexión total. Bien, ese fenómeno de reflexión total, que lo hemos estudiado para la luz, en realidad sirve o se puede aplicar a todos los movimientos ondulatorios. Y solo va a pasar cuando el movimiento se propaga de un medio a otro en el que se propaga con más velocidad, ¿verdad? Porque si no, no podría darse ese fenómeno. Si aquí estuviese con un rayo que pasa del aire al agua, ahí nunca va a haber ángulo límite ni reflexión total, ¿eh? Tiene que ser de un medio en el que te propagas con menor velocidad a un medio en el que te propagas con mayor velocidad. ¿Cuánto vale el ángulo límite? Pues se puede calcular aplicando la ley de Snell, ¿verdad? Es decir, yo pongo mi formulita de Snell, en este caso con índices de refracción, y el ángulo que estoy buscando es el ángulo para el que el ángulo de refracción es 90 grados. Así que en este caso, si el aire tenía índice de refracción 1 y el agua 1,33, pues sustituyendo en la fórmula me queda que el seno del ángulo límite es 0,75 y por lo tanto el ángulo límite es 48,6 grados. Los rayos de luz que se propaguen por el agua que incidan sobre la superficie que la separa del aire con un ángulo mayor que este, mayor que 48,6, pues no van a salir del agua. Aquí tenemos una aplicación, ¿verdad? Esta de aquí, donde tengo pues aire y agua. Vemos que yo puedo cambiar el ángulo de incidencia, el ángulo de reflexión, veis que siempre es igual que el de incidencia, y el ángulo de refracción pues es un poquito más pequeño porque estoy pasando de aire a agua. Aquí tenéis los ángulos de incidencia y de refracción. Fijaos que casi se corresponden con una recta hasta que la inclinación del ángulo de incidencia es bastante grande. Cuando la inclinación es bastante grande, aunque yo siga bajando mucho el ángulo de incidencia, el de refracción casi no cambia. Y justo cuando llegue a los 90 grados, sería el límite si este fuese al revés, ¿no? Como estamos pasando del aire al agua, aquí no hay ese fenómeno de reflexión total. Siempre el ángulo, por mucho que inclines, va a pasar al agua, al segundo medio. Pero fijaos qué va a pasar si yo cambio esto y aquí arriba pongo agua y aquí abajo pongo aire.
Pues ahora vemos que para determinados ángulos, pues sí que hay un ángulo aquí, un rayo refractado, pero cuando alcance el ángulo límite, 48,8, veréis que ya no pasa la luz al otro medio. Ya hemos alcanzado los 90 grados, para ángulos mayores que ese ya solamente se produce esa refracción. Si aquí cambio, por ejemplo, en vez de agua pongo diamante, pues para el diamante, fijaos que el ángulo límite es realmente pequeño, ¿eh? El ángulo límite es de 24 grados, o sea que un rayo de luz que entra en el diamante, pues lo tiene realmente complicado para volver a salir de él. Tiene que chocar en las facetas de ese cristalito de diamante con un ángulo que tiene que ser más pequeño que esos 24,4 grados. Eso es precisamente lo que hace que los diamantes sean bonitos, ¿no? Que el brillo sea interesante. Bien, aquí tenéis algunas aplicaciones de la reflexión total. Dice, la reflexión total tiene diversas aplicaciones prácticas en fuentes luminosas, en fibra óptica, en instrumentos ópticos como prismáticos, periscopios, pentaprismas. Un pentaprisma es un cristal que está tallado de una forma especial y que se ponía antes en las cámaras reflex para conseguir que la imagen que entraba por el objetivo nos llegase al ojo en la orientación adecuada. Es un cristal bastante carito y que, bueno, pues en los teléfonos no hay, os habréis dado cuenta, ¿verdad? Bien, aquí tenéis dos prismas isósceles, y resulta que por aquí viene un rayo de luz, rebota en B, porque fijaos que aquí el ángulo de incidencia en esta línea B, en ese prisma, por la parte interior, aquí no hay problema. Aquí hay un ángulo de 90 grados de incidencia, perdón, de 0 grados, el ángulo de incidencia es 0 grados, es decir, el rayo no se desvía, entra totalmente, pero cuando llega aquí el ángulo de incidencia es de 45 grados. Resulta que el ángulo límite para el vidrio anda rondando los 42 grados, por lo tanto aquí se va a producir reflexión total y toda la luz que entra por ahí viene por este caminito que estoy marcando con el ratón, llega aquí, hace otra vez el mismo fenómeno, toda la luz es reflejada y llega a nuestro ojo. Esto, por ejemplo, sería la configuración de un periscopio. Imaginaos que todo esto está metido dentro de un tubo de hierro y que ese tubo de hierro lo sacamos por encima del agua y nosotros estamos por debajo, ¿verdad? Pues más o menos viene a ser esa la estructura del periscopio. ¿Qué ventajas tiene respecto a los espejos? Pues los espejos no reflejan nunca el 100% de la luz, siempre se pierde algo. Sin embargo, aquí el 100% de la luz pues es reflejada porque se produce el fenómeno de la reflexión total. Y por fin, aquí tenéis un ejercicio 8 que no lo voy a corregir ahora, ya lo subiré en su día cuando me parezca, porque os lo he puesto como trabajo voluntario. Intentad ver cuánto tendría que valer el ángulo de incidencia para que el ángulo que forman el ángulo reflejado y el refractado sea un ángulo de 90 grados. Es decir, este ángulo que viene desde aquí hasta aquí, ahora mismo ahí no es de 90 grados, pues ¿cuánto tendría que valer I para que este ángulo fuese 90 grados? No es demasiado complicado, intentadlo. Y esto tiene un interés práctico, y es que cuando la luz incide en el suelo con ese ángulo, el ángulo de Brewster, la luz que llega aquí, la reflejada, sale polarizada. Y por eso cuando vais por la carretera, un día del sol, un día de verano, a última hora de la tarde, cuando el sol está dando en la carretera con determinado ángulo, se produce esa polarización de la luz reflejada y es bastante molesta, ¿no? Pero gracias precisamente a que está polarizada, usando gafas de conducir que deben llevar filtros polarizadores, podemos evitar todos esos reflejos en la carretera. También se producen esos reflejos en la nieve. Las gafas de esquiador
No son solo gafas que filtran parte de la luz, sino que además son gafas polarizadas para evitar toda esa luz que rebota en la nieve. Bueno, pues venga, intentad este ejercicio 8, los que lo hagáis, es voluntario, me lo enviáis.